Javier se encontraba en su granja, un lugar donde cada rincón parecía respirar la esencia de la vida sencilla y el amor por los animales. Las aves cantaban en los árboles, el viento acariciaba suavemente las hojas y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era un espectáculo que Javier contemplaba a menudo, un recordatorio constante de que la belleza se encontraba en las pequeñas cosas. Con manos callosas por el trabajo duro, acarició el lomo de su viejo perro, Rocco, quien le miraba con esos ojos leales que solo un animal puede tener. «Hoy ha sido un buen día, Rocco», murmuró Javier, sonriendo mientras le lanzaba un pequeño trozo de pan que había sobrado de su desayuno. Rocco lo atrapó al vuelo, moviendo la cola con entusiasmo. La granja era modesta, pero para Javier era un verdadero hogar. Criaba gallinas, cabras y un par de vacas que le proporcionaban leche fresca cada mañana. La tierra, aunque a veces dura y exigente, le había enseñado a ser paciente y agradecido. Cada tarde, cuando terminaba de cuidar de los animales, se sentaba en un viejo tronco de árbol, con una taza de café en mano, mirando cómo el sol se ocultaba. Esa rutina le daba un sentido de paz que nada en el mundo podría igualar. Mientras Javier limpiaba el establo, pensaba en el evento de caridad al que había sido invitado. Había recibido una carta que lo llenó de emoción y nerviosismo a partes iguales. No era común que alguien de su entorno fuera convocado a algo así, pero sabía que era una oportunidad para ayudar a quienes lo necesitaban. Quizás pueda hacer algo por los animales abandonados de la ciudad, se dijo a sí mismo, mientras se secaba el sudor de la frente con el antebrazo. Al menos allí podría compartir su amor por los animales y su deseo de crear conciencia sobre su bienestar. No obstante, había un pequeño nudo en su estómago. No estaba acostumbrado a relacionarse con personas de otro nivel social. Javier había crecido en un ambiente humilde y no contaba con los modales ni la elegancia que se esperaba en una gala de caridad. Sin embargo, su corazón estaba decidido a ir. La idea de ayudar a aquellos que no tenían voz era más fuerte que cualquier temor. Por otro lado, en un jet privado que surcaba los cielos, Alberto, un millonario arrogante, se acomodaba en su asiento de cuero. La cabina estaba decorada con lujo y ostentación, pero Alberto se sentía incómodo. Se quejaba del olor que provenía de la ropa de Javier, quien, aunque había sido invitado al mismo evento, no pertenecía a su mundo. «¿Quién se cree que es, apareciendo aquí con esa ropa sucia?», exclamó Alberto, con un tono despectivo que resonó en la cabina. Sus amigos, sentados a su alrededor, intercambiaron miradas de sorpresa y diversión. «¿No puedes soportarlo un segundo más?», preguntó uno de sus amigos, riendo. «Quizás deberías pedirle que se baje». Alberto, con su ego inflado, tomó una decisión rápida. Sabía que tenía el poder de hacerlo y no dudó en usarlo. Se levantó de su asiento, ajustando su chaqueta de diseño, mientras se dirigía hacia el asistente de vuelo. «Dile a ese hombre que baje del avión», demandó, señalando con un dedo tembloroso hacia Javier, quien se encontraba sentado al final de la cabina, ajeno a la conversación. «No puedo soportar tenerlo aquí, apestando todo». El asistente de vuelo, visiblemente incómodo, asintió y se acercó a Javier, quien a esa altura estaba intentando relajarse. Sin embargo, la expresión del asistente pronto le hizo entender que algo no iba bien. «Disculpe, señor Javier, pero», comenzó el asistente, con una voz temblorosa, «el señor Alberto ha solicitado que usted abandone el avión». La sangre de Javier se heló. Se sintió como si todo el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Miró a su alrededor, notando las miradas de desprecio de los otros pasajeros. En ese momento, la vergüenza lo invadió como una ola. No era solo el hecho de que lo despidieran, sino cómo lo hacían, como si fuera un desecho, un estorbo que debía ser eliminado. «¿Por qué?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Lo siento, señor, no puedo hacer nada al respecto», respondió el asistente, con una mezcla de pena y resignación. Javier se levantó, sintiendo como cada paso hacia la salida del avión era una carga. Su corazón latía con fuerza, no solo por la humillación, sino por la sensación de que su dignidad estaba siendo arrastrada por el suelo. Cuando finalmente descendió del avión, el viento frío le golpeó la cara, como si la naturaleza misma estuviera protestando contra lo que acababa de suceder. El murmullo de los pasajeros que permanecían a bordo se intensificó. Las risas burlonas de algunos resonaban en sus oídos, provocándole un doloroso nudo en el estómago. Se sintió pequeño, insignificante, mientras sus pies tocaban el suelo firme del aeropuerto. «No dejaré que esto me afecte», pensó, tratando de reponerse. Se enderezó, y aunque su corazón estaba herido, su espíritu era más fuerte. Sabía que había personas que lo necesitaban, que había animales que dependían de su amor y dedicación. Esa realidad era su impulso,
su razón para seguir adelante. Mientras se alejaba del jet, Javier se prometió que no dejaría que la arrogancia de un hombre lo definiera. Con cada paso, sentía que su amor por los animales y su vida simple en la granja eran más valiosos que cualquier riqueza material. La vida podía ser dura, sí, pero también era hermosa, y él estaba decidido a encontrar la belleza en su camino, sin importar cuán difícil se tornara. La granja le esperaba, sus animales le esperaban, y con esa idea en mente, Javier se despidió del triste episodio en el aeropuerto y comenzó a caminar hacia su hogar, donde el amor y la autenticidad siempre estarían esperándolo. Javier se sentó en su viejo sillón de madera, el cual crujía con cada leve movimiento. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación con un cálido resplandor dorado. En el aire aún flotaba el eco de las risas y conversaciones que había presenciado en el avión, un recordatorio punzante de la humillación que había sufrido a manos de Alberto. Con la cabeza llena de pensamientos, miró por la ventana hacia el campo que lo había visto crecer, ese mismo campo que había sido testigo de sus alegrías y tristezas. ¿Por qué tiene que ser así?, murmuró para sí mismo, acariciando la suave cabeza de su perro, Toby, que se acomodó a su lado. Nunca he hecho nada malo a nadie. Javier solía encontrar consuelo en sus animales, y hoy no era la excepción. Toby, un mestizo de raza medianamente grande, lo miraba con ojos comprensivos, como si pudiera entender su sufrimiento. Mientras Javier reflexionaba, su mente se desvió a momentos pasados en los que había enfrentado adversidades. Recordó la sequía que había azotado la región hace algunos años, cuando casi perdió su cosecha. Pero al final, siempre hay una manera, pensó, recordando cómo había trabajado incansablemente junto a sus vecinos para salvar lo que pudieron. Se acordó de la risa de los niños en la granja, de cómo se habían unido y habían encontrado soluciones creativas para obtener agua. La comunidad siempre está ahí, se dijo, sintiendo que su espíritu se levantaba un poco. Esto no será diferente, dijo en voz alta, aunque solo Toby lo escuchaba. Tengo que seguir adelante por ellos, por mis animales. Se levantó del sillón, sacudió la cabeza y decidió que no dejaría que la arrogancia de Alberto lo aplastara. Javier se dirigió al establo, donde los animales lo esperaban con ansias. Al abrir la puerta, el aire fresco y el sonido de los animales lo envolvieron, y por un instante, se sintió en casa. Alberto, por otro lado, se encontraba en una opulenta cena en su mansión, rodeado de amigos y socios de negocios. La sala estaba decorada con elegancia, candelabros brillantes, mesas vestidas con manteles de seda y una variedad de platillos exquisitos servidos por un grupo de camareros atentos. Alberto, con una copa de vino en la mano, se jactaba de su éxito y de su poder, disfrutando de la admiración que le brindaban sus compañeros. ¿Y qué hay de ese campesino que tuvimos que sacar del avión?, comenzó Alberto, con una risa arrogante. ¿Creen que puede realmente competir en este mundo? Es casi cómico. Sus amigos rieron, algunos de ellos un poco incómodos, pero la mayoría se unió a sus burlas. Vamos, Alberto, no puedes ser tan cruel, comentó una mujer de cabello rubio y elegante vestido. Todos merecen una oportunidad, aunque sean diferentes. Pero Alberto, con su ego desbordante, se limitó a encogerse de hombros. Diferentes, sí. Y es por eso que él nunca podrá entender lo que es realmente el éxito. Aquí, en esta mesa, estamos hablando de negocios, de inversiones que cambian vidas. Eso es lo que importa. A medida que la cena avanzaba, Alberto continuó presumiendo de sus logros, despreciando a quienes consideraba inferiores. Este país está lleno de gente que solo sabe trabajar la tierra, pero no tienen idea de lo que es crear algo grande, dijo, gesticulando con su copa. Mientras ellos se quedan atrapados en su rutina, nosotros estamos haciendo historia. Sus amigos lo aclamaron, levantando sus copas en un brindis por el gran hombre de negocios, sin entender que bajo esa fachada de éxito se escondía una profunda soledad. Alberto, al ver la admiración en sus rostros, se sintió aún más poderoso, pero en el fondo, había una sombra de vacío que lo acompañaba. Sin embargo, estaba demasiado absorto en su propia grandeza como para notarlo. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió la velada. Alberto miró su pantalla y frunció el ceño al ver el nombre de su abogado, un hombre que normalmente evitaba en momentos de celebración. Disculpen un momento, dijo, levantándose de la mesa y dirigiéndose a un rincón apartado. ¿Qué pasa?, preguntó Alberto, respondiendo la llamada con un tono de superioridad. La voz al otro lado era grave y seria. Alberto, tenemos un problema serio. Acabo de recibir noticias sobre una demanda que ha sido presentada contra nosotros. Es algo que puede arruinar nuestra empresa. El rostro de Alberto palideció momentáneamente. ¿Una demanda?
¿De quién? ¿Qué tontería es esta? Su tono de desprecio se desvaneció, reemplazado por una creciente ansiedad. La voz del abogado continuó explicando los detalles, pero Alberto apenas la escuchaba. Su mente estaba en caos, intentando procesar la noticia. Esto no puede estar pasando, murmuró, mientras su corazón latía con fuerza. No puedo perder todo lo que he construido. Regresó a la mesa, tratando de mantener una fachada de confianza, pero la preocupación se reflejaba en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó uno de sus amigos, notando su expresión sombría. Alberto sonrió forzadamente, pero en su interior, el pánico comenzaba a apoderarse de él. Se sentó nuevamente, intentando concentrarse en la conversación, pero su mente vagaba hacia la posibilidad de perder su imperio. Mientras tanto, Javier continuaba con sus rutinas en la granja, ajeno al torbellino que se desataba en la vida de Alberto. Con cada paso que daba, sentía que su propósito se fortalecía. Aunque había sido humillado, su determinación de seguir adelante y encontrar alegría en su vida simple lo mantenía firme. Se dio cuenta de que, a pesar de las adversidades, siempre podía contar con el amor incondicional de sus animales y la comunidad que lo rodeaba. La vida en la granja no era fácil, pero Javier sabía que cada pequeño momento de felicidad, cada rayo de sol que iluminaba el campo, era un regalo. Y mientras Alberto luchaba con su propia sombra, Javier comenzaba a comprender que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la conexión con su entorno y con aquellos que realmente importaban. Javier estaba sentado en su porche, mirando el horizonte dorado del campo. La brisa suave acariciaba su rostro y llevaban consigo el canto de las aves que habitaban sus tierras. Sin embargo, a pesar de la belleza que le rodeaba, su mente estaba en otro lugar. Había visto las noticias esa mañana y el nombre de Alberto había resonado en su cabeza como un eco persistente. El millonario, que lo había humillado en el avión, ahora se encontraba en el centro de una tormenta mediática. Una demanda por fraude empresarial había comenzado a desmoronar su imperio, y eso, de alguna manera, le traía una mezcla de sentimientos contradictorios. ¿Es esto lo que se siente la justicia?, pensó Javier, mientras observaba a sus animales correteando felizmente por el campo. Quizás no debería alegrarme por la caída de otro, pero... El anciano reflexionó sobre la arrogancia de Alberto, sobre cómo se había sentido menospreciado y cómo ese mismo hombre ahora se encontraba al borde del abismo. La vida a veces tenía maneras extrañas de equilibrar las cosas, y Javier no podía evitar sentir cierta satisfacción al ver que Alberto enfrentaba las consecuencias de su actitud. La familiaridad de su hogar y la calidez del sol lo envolvían, pero el vacío que dejó la humillación aún persistía en su corazón. Quizás, solo quizás, este es el momento de pensar en algo más grande que yo mismo, murmuró para sí. La idea de ayudar a otros, de crear un impacto positivo en su comunidad, comenzó a tomar forma en su mente. Mientras tanto, Alberto se encontraba en su lujosa oficina, rodeado de pantallas que mostraban noticias sobre su situación. Su rostro, acostumbrado a la admiración y el respeto, estaba ahora marcado por la ansiedad. «Esto es inaceptable», gritó a su asistente, quien, visiblemente nervioso, intentaba calmarlo. «No puedo permitir que esto me destruya. ¿No hay algo que podamos hacer?» «Señor, estamos trabajando en ello. Pero la situación es crítica. Los inversores están huyendo y la prensa no nos da tregua», respondió el asistente, tratando de mantener la calma mientras sentía el peso del pánico en el ambiente. «No me digas lo que no puedo hacer. Necesito que encuentres una solución. Ahora», exigió Alberto, su voz resonando en las paredes pulidas de la oficina. Era evidente que su arrogancia no le permitía ver la realidad tal cual era. Su mundo se estaba desmoronando y él continuaba aferrándose a sus viejas maneras, creyendo que podía controlar la situación con dinero y poder. Mientras Alberto luchaba en su propia batalla, Javier decidió que había llegado el momento de actuar. Se reunió con algunos amigos en la granja, personas que, al igual que él, tenían un profundo amor por los animales y la comunidad. «Amigos, creo que debemos hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros sufren», comenzó Javier, su voz llena de determinación. «¿Qué tienes en mente, Javier?», preguntó una de sus amigas, Ana, una mujer de espíritu generoso que siempre estaba dispuesta a ayudar. «Lo que quieras hacer, cuenta conmigo. Quiero organizar un evento benéfico, algo que no solo ayude a los animales que rescatamos, sino que también una a nuestra comunidad. Necesitamos mostrar que hay esperanza, incluso en tiempos difíciles», explicó Javier, sintiendo cómo la pasión se encendía en su corazón. «Eso suena maravilloso», añadió Carlos, otro amigo, con una sonrisa en su rostro. «Podríamos hacer una feria, con actividades para los niños, demostraciones de cuidado animal,
y quizás incluso una rifa. La gente de aquí siempre responde bien a las iniciativas comunitarias. La idea comenzó a tomar forma, y el grupo se entusiasmó con la posibilidad de unir fuerzas. Javier, que siempre había llevado una vida modesta, ahora se sentía inspirado a liderar un esfuerzo que podría cambiar vidas. Si logramos recaudar fondos, podemos ayudar a los animales que están en refugios y también apoyar a las familias de nuestra comunidad que están enfrentando dificultades, dijo, su voz resonando con fervor. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier y sus amigos trabajaron incansablemente, organizando el evento, contactando a otros miembros de la comunidad y promoviendo la causa. La granja, que solía ser un lugar de trabajo tranquilo, ahora estaba llena de risas, preparación y un sentido renovado de propósito. Cada rincón vibraba con la energía de la esperanza. Mientras tanto, Alberto seguía atrapado en su mundo de lujo, pero cada día que pasaba se sentía más solo y vulnerable. Las llamadas de sus contactos se volvieron escasas, y los rumores sobre su posible quiebra se esparcían como fuego en pradera seca. «Esto no puede estar sucediendo», exclamó una vez más, mientras miraba por la ventana de su oficina, la ciudad que había construido comenzando a desvanecerse ante sus ojos. «Señor, tal vez deberíamos considerar un enfoque diferente. Posiblemente una disculpa pública podría ayudar a mitigar algunos de los daños», sugirió su asistente, con cuidado. Alberto lo miró con desprecio. «¿Disculpa? Nunca me disculparé. Eso es para los débiles». Javier, en contraste, comenzó a experimentar una transformación. A medida que se acercaba el día del evento, su confianza creció. En su corazón, sabía que lo que estaba haciendo era correcto. El apoyo de sus amigos lo animaba a seguir adelante, y la idea de poder ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban lo llenaba de alegría. «Esto es más grande que yo», repetía para sí mismo, y con cada repetición, su determinación se hacía más fuerte. El día del evento finalmente llegó. La granja se llenó de personas, familias con sus hijos, ancianos que venían a ver a los animales, y un aire de comunidad se palpaba en cada rincón. Mientras observaba a los niños reír y jugar, Javier sintió que había encontrado su verdadero propósito en la vida. La risa y el amor que compartían eran más valiosos que cualquier riqueza material que Alberto pudiera haber acumulado. «Javier, esto es increíble», dijo Ana, mientras miraba a su alrededor. «Nunca hemos tenido algo así en nuestra comunidad». «Así es, y lo hemos hecho juntos. Esto es solo el comienzo», respondió Javier, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mientras observaba a los animales que tanto amaba y a las personas que había ayudado a reunir, Javier comprendió que, aunque la vida podría ser impredecible, siempre había una oportunidad para el cambio y la redención. Y en ese momento, sintió que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde el amor y la compasión siempre prevalecerían. Javier se despertó temprano esa mañana, el sol apenas asomándose por el horizonte, y la luz dorada se filtraba a través de las ventanas de su modesta casa. El canto de los pájaros resonaba en el aire fresco del campo, y el olor a tierra húmeda lo envolvía, brindándole una sensación de paz. Hoy era un día importante. El evento benéfico que había estado organizando durante semanas estaba a punto de llevarse a cabo. Su corazón latía con emoción y nerviosismo a la vez. Mientras se preparaba, miró a su alrededor, observando a sus animales que lo miraban con curiosidad. Los cerdos, las gallinas y las cabras eran sus compañeros fieles, y él les hablaba como si fueran amigos cercanos. «Hoy es un día especial, amigos. Vamos a hacer algo bueno por los que no tienen voz», les dijo, acariciando a una de sus cabras con ternura. Javier se vistió con su mejor ropa, una camisa de algodón que había sido un regalo de cumpleaños, y unos pantalones que, aunque desgastados, estaban limpios. Se miró en el espejo y sonrió, sintiendo que, a pesar de su humildad, tenía mucho que ofrecer. Su dedicación a los animales y a su comunidad era su mayor orgullo. La plaza del pueblo estaba adornada con banderines de colores y mesas dispuestas para recibir a los visitantes. Javier había convocado a todos los habitantes de la localidad, y la respuesta había sido abrumadora. Desde temprano, amigos y vecinos llegaban para ayudar a montar el evento. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, y la energía colectiva era palpable. Mientras organizaba los últimos detalles, Javier se encontró con Rosa, una vecina que había sido su amiga desde la infancia. «No puedo creer lo que has logrado, Javier. La gente está emocionada por el evento. Mira cuántos han venido a ayudar», exclamó ella, con una sonrisa radiante. «Todo esto es gracias al amor que sentimos por nuestros animales y por nuestra comunidad. Quiero que todos vean que juntos podemos hacer una diferencia», respondió Javier, sintiéndose inspirado por el apoyo de su gente. A medida que avanzaba la mañana,
La plaza se llenaba de vida. Familias enteras llegaron con sus hijos, ansiosos por participar en las actividades. Había juegos, rifas y, por supuesto, la exposición de los animales que Javier había llevado desde su granja. Los niños corrían de un lado a otro, riendo y jugando, y Javier no podía evitar sonreír al ver la felicidad en sus rostros. «Mira, papá, quiero acariciar al perro», gritó una pequeña, tirando de la chaqueta de su padre. El hombre sonrió y la llevó hacia el rincón donde Javier había colocado a sus perros, que recibían cariños y mimos de todos los visitantes. A medida que se acercaba la hora del evento principal, Javier tomó un momento para respirar profundamente y contemplar todo lo que había logrado. La plaza era un hervidero de actividad, y la gente se movía con entusiasmo. Sin embargo, también sentía una punzada de ansiedad. La recaudación de fondos era vital para ayudar a los animales abandonados y a los afectados por la reciente crisis en el pueblo. «Javier, es hora de comenzar», lo llamó una voz familiar. Era Antonio, el alcalde del pueblo, quien había llegado para apoyar la causa. Javier asintió y se dirigió hacia el centro de la plaza, donde había preparado un pequeño escenario. «Queridos amigos, vecinos y amantes de los animales», comenzó Javier, tomando el micrófono con manos temblorosas. «Hoy estamos aquí no solo para divertirnos, sino para hacer del mundo un lugar mejor. Cada uno de ustedes es una parte fundamental de esta comunidad, y juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan». La multitud lo escuchaba atentamente, y Javier sintió una oleada de confianza. Continuó hablando sobre la importancia de cuidar a los animales y ayudar a aquellos que no tienen voz. No se trata solo de recaudar dinero, sino de crear conciencia. Cada vida cuenta, y todos podemos contribuir con un pequeño gesto. A medida que pasaban las horas, la atmósfera se volvía cada vez más festiva. Los asistentes disfrutaban de la música, la comida y las actividades preparadas. Javier se movía entre la multitud, conversando con viejos amigos y conociendo a nuevos rostros. Se dio cuenta de que había personas influyentes en la comunidad que admiraban su dedicación y compartían su amor por los animales. «Javier, he escuchado mucho sobre tu trabajo. Es inspirador ver a alguien tan comprometido», le dijo una mujer de mediana edad, con un abrigo elegante que contrastaba con la sencillez de la plaza. «¿Te gustaría que hablemos sobre cómo podríamos colaborar en el futuro?». Javier se sintió halagado mientras intercambiaba ideas con ella. «Claro, me encantaría. Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas para ayudar no solo a los animales, sino también a nuestra comunidad». Mientras tanto, en un rincón apartado de la plaza, Alberto observaba desde lejos. Aunque había asistido a la recaudación de fondos como parte de su intento de recuperar un poco de imagen, se sentía más solo que nunca. Su mundo, antes lleno de admiración y respeto, se desmoronaba a su alrededor. La arrogancia que había mostrado en el avión parecía un eco distante, y el desprecio que había sentido por Javier ahora se le devolvía como un boomerang. «¿Qué estás haciendo aquí, Alberto?», le preguntó uno de sus antiguos socios, acercándose con desdén. «No creo que sepas cómo funciona esto. Este es un evento de bien, algo que nunca te interesó». Alberto sintió una punzada de rabia, pero se contuvo. «Solo estoy aquí para ver cómo se desarrollan las cosas. No creas que me importa lo que piensen de mí», respondió, aunque sabía que era una mentira. La verdad era que se sentía fuera de lugar, un extraño en un mundo que antes lo había abrazado. Mientras la noche caía y las luces de la plaza brillaban intensamente, Javier se sintió abrumado por la alegría y el amor que lo rodeaban. Las donaciones comenzaron a llegar, y el ambiente festivo se transformó en un momento de esperanza y solidaridad. Las risas y los aplausos llenaban el aire, y Javier sabía que había logrado algo especial. «Javier, mira, hemos recaudado más de lo que esperábamos», exclamó Rosa, con los ojos brillantes de emoción. La noticia corrió como la pólvora, y el entusiasmo se apoderó de todos. Javier sintió su corazón llenarse de gratitud. «Esto es solo el comienzo», pensó, mientras miraba a su alrededor, satisfecho de ver a su comunidad unida por una causa tan noble. Sin embargo, en el otro extremo de la plaza, Alberto se encontraba en una encrucijada. Mirando a su alrededor, se sentía cada vez más distante de la alegría que lo rodeaba. Comenzaba a cuestionar sus decisiones pasadas, las elecciones que lo habían llevado a perder amigos y a aislarse en su arrogancia. La soledad lo abrazaba, y por primera vez, se dio cuenta de que el poder y el dinero no eran suficientes para llenar el vacío que había creado en su vida. Esa noche, mientras el evento continuaba y la música llenaba el aire, Javier y la comunidad celebraban su éxito. Pero en el corazón de Alberto, una tormenta de dudas y reflexiones comenzaba a gestarse. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Acaso había llegado a un punto de no retorno en su vida? Las preguntas lo acosaban,
y en medio de la multitud, se sintió más perdido que nunca. Javier se encontraba en su granja, rodeado del suave murmullo de los animales que tanto amaba. Había trabajado incansablemente para organizar el evento benéfico, y ahora, sentado en el pequeño banco de madera que había hecho él mismo, miraba cómo las primeras luces del amanecer iluminaban su mundo. El aroma a hierba fresca y el canto de los pájaros lo envolvían en una paz que parecía inquebrantable. Sin embargo, en su corazón, había un cosquilleo de ansiedad por el evento que se llevaría a cabo esa tarde. «Hoy es el día, Javier», murmuró para sí mismo, acariciando a su perro, Rocco, que se había acurrucado a su lado. «Hoy podremos ayudar a muchos animales y a nuestra comunidad». El sol ascendía lentamente, y con cada rayo que tocaba la tierra, la esperanza crecía en su interior. Había recibido noticias de que las donaciones estaban fluyendo. Los habitantes del pueblo se habían movilizado, y su esfuerzo conjunto estaba dando frutos. La alegría en su pecho era palpable. Decidió que era momento de dar una vuelta por la granja, de asegurarse de que todo estuviera en orden para el evento. Mientras Javier se ocupaba de sus tareas matutinas, Alberto, por otro lado, se encontraba en su lujosa mansión, rodeado de artículos de lujo que ahora le parecían vacíos. Se había convertido en un prisionero de su propia arrogancia y del fracaso que lo acechaba. La noticia de la demanda le había dejado marcas profundas, y su imperio estaba tambaleándose. En su mente, el eco de las risas de sus amigos se había convertido en un murmullo distante, un recordatorio constante de su soledad. Alberto estaba sentado en su oficina, viendo las cifras en su pantalla. «Esto no puede estar sucediendo», decía en voz alta, golpeando la mesa con frustración. «No puedo permitir que esto termine así». Se levantó de un salto, y su mente empezó a buscar formas de salvar su imagen pública. Llamó a su asistente, Clara, que entró de inmediato, con una expresión de preocupación. «Señor, ¿qué le preocupa tanto?», preguntó Clara, con la voz suave y cautelosa. «¿Qué le preocupa? Estamos al borde de la ruina. Necesitamos una estrategia para salir de esto. No puedo dejar que la gente sepa lo que realmente está pasando», respondió Alberto, su rostro enrojecido por la ira. Clara se acercó un poco más, consciente de que su jefe estaba al borde de la desesperación. «Quizá podríamos organizar una conferencia de prensa, presentar una imagen de fortaleza. La gente tiende a olvidar rápidamente, especialmente si les das algo más en qué pensar». «Eso es una idea estúpida», espetó Alberto, aunque en su interior sabía que no tenía muchas opciones. «Necesitamos algo más impactante. Podríamos vincularnos a alguna causa benéfica, algo que me devuelva a la luz pública». Alberto empezó a contemplar el evento que Javier había organizado. «Ese viejo granjero está teniendo éxito, y yo estoy aquí, atrapado en un mar de problemas. Pero, ¿y si pudiera hacer que esto funcionara a mi favor?», pensó, mientras una sonrisa arrogante se dibujaba en sus labios. Mientras tanto, el evento benéfico de Javier se desarrollaba con gran éxito. La comunidad había respondido de manera increíble, y los rostros de alegría y gratitud que rodeaban a Javier eran un testimonio de su dedicación. La gente llegaba con donaciones, no solo de dinero, sino también de alimentos y otros suministros para los animales. Javier se movía entre ellos, agradecido, abrazando a cada uno con sinceridad. «Gracias. No saben cuánto significa esto para nosotros», decía Javier, con la voz entrecortada por la emoción. Una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de lucha y amor, se acercó a él. «Javier, tu amor por los animales nos inspira a todos. No solo estás ayudando a ellos, sino también a nosotros. Gracias por recordarnos que la bondad aún existe». Javier sonrió, sintiendo cómo la calidez de las palabras la envolvía. «No soy yo, somos todos. Juntos podemos hacer una diferencia». Con el evento en pleno apogeo, los discursos comenzaron a fluir. Javier se sintió abrumado cuando se le pidió que hablara. Se aclaró la garganta y miró a la multitud. «Hoy estamos aquí no solo para ayudar a nuestros amigos de cuatro patas, sino para recordar que la solidaridad es el pilar de nuestra comunidad. Si trabajamos juntos, podemos superar cualquier adversidad». El aplauso resonó en el aire, y Javier sintió que su corazón latía más rápido. Era un momento de conexión genuina, un recordatorio de que la vida podía ser hermosa a pesar de las dificultades. Mientras tanto, Alberto estaba en su mansión, tratando de idear un plan para recuperar su imagen. «Necesito un golpe de efecto. Algo que me devuelva al centro de atención», murmullaba para sí mismo, perdido en sus pensamientos. «Tal vez podría ir a ese evento y hacer una donación significativa. Eso debería desviar la atención de mis problemas». Decidido, Alberto ordenó a su chofer que lo llevara a la granja de Javier.
En el camino, su mente estaba llena de dudas, pero el impulso de recuperar su estatus era más fuerte. Solo necesito ser visto como el héroe. Después de todo, la gente ama a los que dan, pensó, convencido de que un gesto calculado podría cambiar su suerte. Al llegar, Alberto se encontró con un ambiente vibrante y lleno de vida. La música sonaba, la gente reía y se abrazaba, y Javier, en medio de todo, parecía un faro de esperanza. Alberto sintió una punzada de envidia, pero la disfrazó bajo su habitual fachada de confianza. Se acercó a la mesa donde Javier estaba recibiendo donaciones y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo: «Javier, impresionante lo que has hecho aquí. Parece que la comunidad realmente está detrás de ti». Javier lo miró, sin poder evitar cierta sorpresa. «Alberto, no esperaba verte aquí. ¿Viniste a apoyar la causa?». Su tono era amigable, pero había una chispa de desconfianza. «Claro, claro», respondió Alberto, mientras miraba a su alrededor, evaluando la situación. De hecho, estaba pensando en hacer una donación significativa. Después de todo, todos merecen una segunda oportunidad, ¿no? Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que Alberto estaba tratando de manipular la situación. «Aprecio tu intención, Alberto, pero lo que realmente importa aquí es el esfuerzo colectivo de todos. No se trata de una sola persona, sino de una comunidad unida». Alberto frunció el ceño, sintiéndose frustrado. «Sí, sí, lo entiendo. Pero a veces, un gesto de grandeza puede inspirar a otros a seguir el ejemplo. ¿No crees que eso podría ayudar a todos?». Javier sonrió con amabilidad, aunque su mirada era firme. «La grandeza se mide en acciones, no en palabras, Alberto. Estoy seguro de que la comunidad sabrá valorar el esfuerzo genuino por encima de cualquier intento de redención por parte de quienes solo buscan recuperar su imagen». La tensión entre ellos era palpable, pero Javier decidió no dejar que eso empañara el evento. Se dio la vuelta y continuó con su labor de recibir a los donantes, mientras Alberto se quedaba allí, cuestionando sus propios motivos. El evento continuó, y Javier, rodeado de amor y gratitud, sintió que su corazón estaba lleno. Miró hacia el cielo, agradeciendo por cada momento, por cada sonrisa, y pensó en cómo, a pesar de las dificultades, la vida tenía una forma especial de darnos lo que realmente necesitamos. La comunidad, unida por un propósito, se había convertido en su mayor fortaleza, y eso era algo que Alberto, atrapado en su mundo de arrogancia, nunca llegaría a comprender. Javier se sentó en el pequeño estudio de su casa, rodeado de fotos de sus animales y recuerdos de su vida en la granja. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro arrugado pero sereno. Había pasado un tiempo desde el evento benéfico, y su corazón aún latía con emoción al recordar la generosidad de la comunidad. Había hablado en la televisión local el día anterior, compartiendo su experiencia y la importancia de la empatía y la solidaridad. Las palabras fluyeron de su boca como un río caudaloso, llenas de pasión por la vida y por aquellos que no tenían voz. «Las personas a menudo olvidan que todos somos parte de un mismo tejido», había dicho Javier con una voz firme y cálida. «Si uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Debemos cuidarnos los unos a los otros, así como lo hacemos con nuestros animales». Su mensaje resonó en los corazones de muchos, y había recibido mensajes de apoyo de toda la región. Mientras se sumía en sus pensamientos, el sonido del teléfono rompió la tranquilidad de la mañana. Javier lo levantó con una mano temblorosa y miró la pantalla. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. «¿Aló?», dijo con un tono de voz cauteloso. «¿Es usted Javier, el organizador del evento benéfico por los animales?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió Javier, intrigado. «Mi nombre es Diego, y represento a un grupo de inversores que se sintieron inspirados por su historia. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de apoyar su causa». Javier sintió como su corazón se aceleraba. La idea de recibir apoyo financiero para su causa parecía un sueño. «¿Apoyar mi causa?», repitió, casi incrédulo. «¿Qué tipo de apoyo están pensando?». «Estamos dispuestos a ofrecerle una suma considerable de dinero para que pueda ampliar sus esfuerzos en la protección de los animales y ayudar a su comunidad. Sabemos que su evento fue un éxito y queremos ayudar a que eso continúe». Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de alegría y emoción. «Esto es increíble. No sé qué decir», exclamó, su voz temblando de gratitud. «No tiene que decir nada en este momento. Nos gustaría reunirnos con usted para discutir los detalles. ¿Le parece bien si nos encontramos mañana?». «Sí, claro, estaré allí», respondió Javier,
aún aturdido por la noticia. Tras colgar, Javier se dejó caer en la silla, con una sonrisa que iluminaba su rostro. No solo había logrado reunir fondos para los animales, sino que ahora podía hacer más. Su vida había dado un giro que nunca había imaginado. Se levantó, caminó hacia el jardín y observó a sus animales correteando felices. El sol brillaba, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Era un recordatorio de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre tenía la capacidad de sorprender. Mientras tanto, Alberto se encontraba en su lujosa oficina, un lugar que antes le proporcionaba satisfacción y poder. Sin embargo, ahora, se sentía atrapado en un laberinto de culpa y desesperación. La llamada de su abogado resonaba en su mente, recordándole la demanda que había impulsado contra Javier, una acción que había tomado con la arrogancia de un hombre que siempre había tenido el control. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuró para sí mismo, mirando por la ventana hacia la ciudad que había construido, una ciudad de lujos que ya no le ofrecía consuelo. Su imperio se tambaleaba, y la culpa lo consumía. Había intentado destruir a un hombre que solo quería ayudar a los demás, y ahora se encontraba solo, alejado de sus amigos y de su antigua vida. Alberto, tienes que ser fuerte. Esta situación no se resolverá sola, dijo su abogado, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Fuerte?, exclamó Alberto, girándose hacia él. ¿Y cómo se supone que lo haga? He perdido todo el respeto que tenía. Y ahora, Javier es un héroe. La gente lo adora. Es solo un momento, Alberto. Si manejas esto con inteligencia, podrías dar la vuelta a la situación, sugirió el abogado, pero Alberto no podía ver más allá de su desesperación. Alberto sabía que había cruzado una línea. Su arrogancia lo había llevado a un lugar oscuro, y la idea de haber perjudicado a alguien tan noble como Javier lo atormentaba. En su mente, las palabras de Javier resonaban: todos somos parte de un mismo tejido. La noticia de la exitosa recaudación de fondos de Javier había llegado a sus oídos, y aunque no podía soportar la idea de su nuevo éxito, no podía evitar sentir un atisbo de admiración. Javier, el hombre que había desechado con desprecio, se había convertido en un símbolo de esperanza y justicia en la comunidad. La culpa lo empujaba a tomar una decisión. Con el corazón pesado, Alberto tomó su teléfono y marcó el número de Javier. La llamada sonó una vez, luego dos, y finalmente, Javier respondió. ¿Aló?, dijo Javier, su voz llena de sorpresa. Javier, soy yo, Alberto, dijo, sintiendo como la culpa lo ahogaba. Necesito hablar contigo. ¿Qué quieres?, preguntó Javier, sin ocultar su desconfianza. Sé que mis acciones fueron despreciables. Quiero disculparme por lo que hice. Javier sintió una mezcla de emociones, pero decidió escuchar. ¿Por qué ahora?, preguntó, manteniendo la calma. Porque he visto lo que has logrado. La gente te respeta y te quiere. Yo estoy perdiendo todo. Y no sé cómo manejarlo. ¿Y crees que disculparte lo arreglará?, replicó Javier, su voz firme. No lo sé, admitió Alberto. Pero quiero enmendarlo. Quiero ayudar en lo que pueda. Javier respiró hondo, reflexionando sobre la oferta. Podía sentir la sinceridad en la voz de Alberto, pero también la sombra de su arrogancia anterior. Sin embargo, el hombre que había sido humillado en el avión se había convertido en alguien fuerte y resiliente. Si realmente quieres ayudar, puedes comenzar donando a la causa que hemos creado. Es lo mínimo que puedes hacer, respondió Javier, su tono neutral pero firme. Lo haré, dijo Alberto, sintiendo que, al menos, tenía una forma de redimirse. Y quiero hacerlo de manera pública. Javier se quedó en silencio por un momento. La idea de que Alberto se presentara públicamente para apoyar su causa era tanto sorprendente como inquietante. Está bien, finalmente dijo. Pero recuerda, esto no es solo por ti. Es por los que necesitan ayuda. Alberto asintió, aunque Javier no podía verlo. Había algo en la voz de Javier que le inspiraba respeto y un deseo de cambiar. El día siguiente, Javier se preparó para la reunión con los inversores, su corazón palpitando de emoción. Mientras tanto, Alberto reflexionaba sobre su vida y sus decisiones. La justicia, aunque a veces parecía cruel, también podía ser redentora. Cuando Javier se reunió con los inversores, la sala estaba llena de energía positiva. Había llegado el momento de transformar su sueño en realidad. La vida, pensó Javier, tenía maneras sorprendentes de unir a las personas, incluso a aquellos que parecían estar en extremos opuestos del espectro. En un giro inesperado, el destino había tejido una nueva historia, una historia de esperanza, redención y la importancia de la humildad. Mientras tanto, en la mente de Alberto, el eco de las palabras de Javier lo seguía.
Todos somos parte de un mismo tejido. La vida, para él, nunca volvería a ser la misma.